Crimen y castigo, una mirada contemporánea al derecho penal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo especial a quienes nos escuchan hoy en un nuevo episodio de Crimen y Castigo. Yo soy Valentina del Sol. Yo soy Camilo Burbano. Y yo soy Yesid Reyes, todos del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia. El programa es el primero de una serie especial en la que hablaremos sobre cómo se enseña el derecho penal y la criminología en diferentes partes del mundo para, de esa forma, tener unos parámetros con base en los cuales evaluar lo que en ese ámbito hacemos en Colombia y meditar sobre los ajustes que podríamos hacer en nuestras universidades para mejorar la forma de enseñar el derecho. Efectivamente, Yesid, como parte de una universidad estamos constantemente pensando en cuáles son las estrategias más efectivas y las competencias más importantes para todo abogado, así como para aquellos que se dedican su vida a investigar, a litigar, a juzgar y asesorar en materia penal. Este ejercicio implica también revisar las metodologías, las corrientes de pensamiento, las principales preocupaciones sobre las cuales se discute en otras facultades del país y del mundo. Así es, Valentina. Hoy empezaremos por hablar sobre Estados Unidos, un país que ha tenido una fuerte influencia en el derecho penal colombiano, especialmente desde la implementación del sistema penal acusatorio, que modificó el modelo procesal penal del país, pasando de un modelo de tendencia inquisitiva a uno con tendencia acusatoria o adversarial. Para hablar de este tema hemos invitado a Juan David Bassani, LLM en Derecho Penal de la Universidad Buffalo en Estados Unidos y profesor de nuestro Departamento de Derecho Penal aquí en el Externado de Colombia, para que nos hable sobre cómo es aprender Derecho Penal en Estados Unidos y por qué ese aprendizaje en Estados Unidos constituye una opción interesante para las personas que quieren ejercer el Derecho Penal en Colombia. Bienvenido, Juan David. Director, buenos días, buenas tardes, buenas noches para usted, para Valentina y para Camilo. Gracias por tenerme acá. Ahora, en Crimen y Castigo, el debate. Juan David, empecemos por hablar de por qué derecho penal en Estados Unidos. Más allá de las generalidades del modelo procesal de las que hablaba Camilo, desde tu experiencia, ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué fue lo que te llevó a esas latitudes? Pues esa es una buena pregunta porque realmente eso fue algo muy meditado cuando tomé la decisión. Cuando yo estudié Derecho, recuerdo que mis profesores siempre me decían, si usted quiere ser penalista, lo que debe hacer es ir a estudiar a Alemania y debe empezar inmediatamente sus clases de alemán para ir a estudiar Derecho Penal, que es donde están pues todos los grandes teóricos del derecho penal. Yo, sin embargo, en mi orientación un poco más orientada hacia lo procesal que al penal general, aunque las dos cosas no están desconectadas y ya les explico por qué, me llamaba mucho la atención que eso del sistema adversarial, que hacíamos tanta referencia a cómo eran los sistemas anglosajones, cómo funcionaba Estados Unidos, muchas de las figuras jurídicas a las que hacíamos referencia acá, a veces me parecía que las explicaciones de cátedra de la doctrina escrita no eran satisfactorias. Y yo quería entender de verdad cómo es que funcionaba el sistema procesal penal estadounidense para poder entender un poco mejor nuestro sistema doméstico. Cuando fui, descubrí dos cosas. La primera es que no hay un sistema penal norteamericano, sino que hay más de 50 sistemas. Y la segunda, hay mucho que aprender no solamente en procesal, sino también en penal general, y ese fue un gran descubrimiento. A propósito de lo que acabas de mencionar, Juan David, quisiera que nos contaras cuáles son las principales diferencias entre cómo se enseña el penal en Estados Unidos y cómo lo enseñamos acá, y cuáles son esas diferencias, sobre todo conceptuales, del derecho penal en Estados Unidos frente a lo que nosotros vivimos en Colombia. Claro que sí. Tal vez el descubrimiento más importante en materia de derecho penal en Estados Unidos es que Estados Unidos es un país que sigue un modelo dogmático, si es que uno puede hablar de dogmática en ese país, causalista o neocausalista. El derecho está basado en la casuística, en el desarrollo de casos, y se construye a partir del análisis de casos. De tal suerte que, a diferencia de lo que ocurre en nuestra tradición jurídica, donde nosotros tratamos de elaborar un sistema y resolver todos los casos a partir de la estructura sistémica que se ha formulado, en Estados Unidos la estructura abstracta o teórica que soporta el análisis de las responsabilidades no importa tanto, y lo que importa es más bien cómo se resuelve cada caso y cómo se aplican las reglas a cada caso concreto. En ese mismo contexto, ¿qué diferencia ves tú entre los alumnos
en Colombia, los alumnos de las facultades de Derecho y los alumnos de las facultades en Estados Unidos? ¿Cuál es la actitud del alumno frente a la forma de aprender el conocimiento, frente al modelo de educación, frente al profesor? Hay una cosa que es bien importante y es que ese presupuesto de que el modelo de enseñanza anglosajón o propio del Common Law se basa en el análisis de caso a caso, del caso a caso, eso demuestra que allá tienen un modelo de argumentación especialmente inductivo, mientras que nosotros tenemos un modelo de argumentación especialmente deductivo. Nuestra tradición del civil law lo que busca es crear principios y a partir de esos principios aplicarlos a casos concretos. Allá se utilizan casos concretos que al final terminan o resultan en unas reglas. Esa forma de aplicación del derecho es diametral o tiene un impacto singular en el estudiante y en la forma y en la actitud del estudiante hacia las clases, porque el estudiante no está tratando de aplicar unas reglas teóricas a un caso concreto, sino que está buscando siempre cuál es la forma más razonable de resolver un caso. Y si unas reglas que se han definido para la resolución de un caso no funcionan en el caso que están enfrentando, desechan la regla para construir una nueva. Eso pues tiene un impacto en la forma de pensar. Nosotros tenemos una visión más principialística del derecho, donde siempre tratamos de adecuar todo a unos principios, a unos estamentos generales o unos mandatos de optimización que guían nuestra lógica jurídica, mientras que a ellos los guía mucho más el pragmatismo, la lógica del caso a caso, y eso hace que haya un proceso de razonamiento distinto. Uno sí puede advertir que mientras allá están tratando de encontrar particularidades que diferencian un caso de otro, que lo hacen singular, acá nosotros estamos buscando generalizarlos. Para aterrizar eso en tema de competencias, Juan David, ¿cuáles dirías tú que son las competencias que nosotros en general buscamos en los alumnos de Derecho en Colombia y cuáles son las competencias que buscan fomentar en las universidades norteamericanas en esos alumnos? Bueno, yo diría que nosotros lo que buscamos en Colombia es que el estudiante sea capaz de identificar unos conceptos y sea capaz de aplicar esos conceptos en distintos casos. En la formación de corte anglosajón o de la tradición del common law mejor, lo que se busca es dotar al estudiante de criterios argumentativos para poder resolver casos. Son dos aproximaciones distintas. Yo lo que veo es que ambas aproximaciones son absolutamente legítimas y útiles desde el punto de vista de la enseñanza del derecho y de la aplicación del derecho. Lo que pasa es que son dos aplicaciones distintas y es interesante ver cómo concurren esos dos ejercicios. Allá lo que se busca siempre es que el estudiante sea crítico, que el pensamiento sea siempre a cuestionar lo que se le pone de presente. Aquí quizá, aunque se hace lo mismo, no estoy diciendo que no haya un ejercicio crítico, el ejercicio es más de análisis y adecuación a un modelo sistémico. Yo quisiera escuchar también otra experiencia que es la de Valentina. Valentina acaba de terminar su posgrado en la Universidad de Notre Dame, en Indiana, que obviamente tiene una inclinación por su forma de abordar el derecho hacia los derechos humanos, que es uno de los fuertes de Valentina. ¿Cómo fue vivir esas clases, Valentina? Camilo, comparto mucho lo que plantea Juan David y creo que para no repetir, me parecería importante hablar del rol que tiene el estudiante en ese proceso de generar las competencias a las que hacía referencia Yesid, que creo que es muy distinto del rol que tenemos como estudiantes de Derecho en el externado. El proceso de razonamiento crítico, el proceso de identificar soluciones a casos implica que las respuestas no las tiene el profesor, las respuestas las construye el estudiante y el profesor a través de preguntas guía ese proceso de identificación de las respuestas más razonables, como dice Juan David, en relación sí con unos principios que guían, pero que no son al final unas cajas en donde se insertan los casos. Y creo que eso implica por parte de los estudiantes, y lo percibí mucho viendo a los estudiantes que están formándose para ser abogados, no solo los que están en nivel de posgrado, y es el estudiante tiene que preparar los casos y encontrar respuestas, no una, no dos, sino múltiples posibles respuestas antes de llegar a la clase, y lo que se hace en el espacio de clase es poner a prueba esas posibles respuestas con las, si se quiere, precisiones o elementos nuevos que propone el profesor y con la visión de todos los demás estudiantes que llegan desde otros lugares, como dice Juan David, por ejemplo, quizás que vienen de otros estados o que vienen con otras experiencias de profesores
profundización en relación con otras áreas del derecho y de ahí proponen unas soluciones a casos que son muy ricas y muy detalladas y creativas, y creo que eso es algo que no se estimula en tanta medida en el proceso de formación que tenemos en el externado y en Colombia en general, donde los casos no son el centro, sino los criterios conceptuales y dogmáticos. Teniendo en cuenta esa diferencia que ustedes dos han marcado en la forma de enseñanza, en la forma de abordaje en general del derecho, en el common law, su experiencia personal, ¿les fue difícil adaptarse a esta forma de abordar el derecho claramente diferente a lo que nosotros enseñamos en el externado? Juan David. Pues hay varios retos para el caso de Estados Unidos. El primero es el idioma, pero el segundo es, ya pasado la barrera, digamos, del lenguaje, la metodología de las clases. Nosotros en Colombia estamos acostumbrados a que venimos a clase, el profesor dicta una cátedra, uno lo escucha pasivamente y al final puede uno hacer algunas preguntas orientadoras para aclarar algún tema que uno no entiende. La carga pesada está sobre el profesor. Las clases en las universidades norteamericanas, por lo menos, no en todas, pero es el modelo que impera en muchas de ellas. Todo se basa en la actividad del estudiante. Tú tienes que preparar una cantidad de casos para cada clase. Como está basado todo en el case law, tú tienes que leer una cantidad de casos. Y cuando llegas a la clase, como ocurre en la famosa película Paper Chase, el profesor tiene una tabla con todas las fotografías y nombres de todos los estudiantes del salón y pregunta al azar para que un estudiante relate los hechos del caso, identifique el problema jurídico del caso, la regla aplicable y la solución del caso. Eso le exige a uno literalmente pasar noches desvelado. Yo no sé si Valentina vivió algo similar, pero yo lo viví en muchas oportunidades y el terror de que uno le preguntaran y uno no fuera capaz de responder, no era capaz de identificar los hechos del problema jurídico o la regla aplicable, pues a uno lo invadía. Así que es un reto muy grande porque, pues en esencia, cambia el método a lo que uno está acostumbrado a vivir aquí en Colombia. Valentina. Total, el cold call de lo que está hablando Juan David es el terror de los estudiantes de JD de Derecho en Estados Unidos. Me parecería interesante aquí hacer una pequeña precisión y es que la carrera de Derecho en Estados Unidos es un posgrado, es un título profesionalizante que se hace posteriormente a que se termina el bachelor o lo que nosotros llamaríamos el pregrado, de manera que las personas que entran a la Facultad de Derecho tienen ya un cierto nivel de formación en distintas áreas. Pues hay gente que es bióloga, gente que es ingeniera, gente que es politóloga y la Facultad de Derecho dura 3 años. Posteriormente ellos harán el examen de la barra para poder estar titulados para presentarse ante cortes de distintos distritos. Y las estudiantes de maestría que estudiamos en Estados Unidos tomamos clases como regla general con los estudiantes que, comillas, estarían en el pregrado, o sea, que están en este posgrado especial para convertirse en abogados. Y es muy interesante ver cómo ese distinto modelo de formación, de que vienen de otras disciplinas y que este es un programa de posgrado, transforma también la actitud del estudiante frente a la clase y frente a la decisión de ser abogado y la decisión de haber escogido esta profesión y las responsabilidades que esa profesión implica. Y creo que eso también marca otra actitud frente al proceso de formación, no solo porque es carísimo estudiar, y entonces esa decisión también es una decisión de vida, tener buenas notas, conseguir buenos trabajos, pues de eso depende que al final puedas pagar tu deuda. Y de nuevo, eso marca un cambio y entonces es un reto constante entre todos los estudiantes por dar lo mejor de sí cuando están en ese espacio. Creo que son ambientes particularmente competitivos, mucho más que lo que yo percibí en el externado. Y en efecto, muchas trasnochadas, pero también creo que sí hay un cambio de chip que es interesante y que se parece mucho más a lo que uno enfrenta en la vida real. Y es, pues el profesor no está ahí para darte la solución a los casos cuando el cliente venga a tu oficina o cuando te llegue el proceso si estás en la fiscalía o cuando tengas que sustanciar si estás en un juzgado. Es uno en su proceso de revisión, de investigación personal y de identificación de soluciones al final. Y perdón que yo meta la cucharada para complementar lo que dice Valentina, pero es que hay algo importante y es que hay una visión de excelencia del estudiante. O sea, la gente se mata por ser todos los días la mejor versión de sí mismo. Primero porque los promedios, como dice Valentina, después son determinantes para ver qué firma te contrata en el mercado laboral, pero segundo porque hay una concepción de que en esa competencia todo el mundo se quiere destacar. Entonces, en el cold calling, cuando le preguntan a uno, si uno titubea,
inmediatamente al lado hay 50 manos más levantadas dispuestas a contestar para llamar la atención del profesor. Y se acaba la clase y los estudiantes todos salen derecho a la biblioteca a leerse los casos para la siguiente clase. Yo sí percibí, debo reconocerlo, que allá hay una voluntad, quizá porque es un posgrado, quizá por los costos elevados, por distintas razones, pero hay una voluntad más consagrada a la excelencia. Acá, de pronto, en el pregrado, producto de nuestra inmadurez o de otros factores, a veces no es la actitud general que uno ve en los estudiantes. Y también creo yo, escuchando a Valentina y a Juan David, en general la enseñanza universitaria intenta seguir el mismo modelo que tenemos en la secundaria, con unos estudiantes muy pasivos, unos estudiantes, yo sé que no en todos los colegios, Valentina, yo sé que hay colegios que estimulan formas distintas de aprendizaje, pero sí hablo de la generalidad de los colegios, y esa actitud pasiva que mencionaba Juan David desafortunadamente se ve mucho en algunas de nuestras universidades, y en las facultades de Derecho suele ocurrir lo que mencionaban ustedes dos hace un momento. El estudiante llega a escuchar lo que el profesor dice, a intentar aprendérselo y repetirlo en el momento de las evaluaciones. Y eso dificulta mucho la formación crítica del abogado y hace mucho más lenta la evolución en el aprendizaje del conocimiento. Yo creo que quizás si tuviera que hacer en este momento del podcast una primera conclusión provisional, diría que esa actitud con la que formamos a los alumnos en Colombia frente al aprendizaje es muy distinta a la norteamericana, y en eso le veo muchísimas más ventajas a las universidades norteamericanas. No sé qué piensan Camilo, Juan David, Valentina. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que los rankings podrán tener muchas discusiones, pero en los rankings hay algunos elementos que llaman la atención porque las universidades de Estados Unidos ocupan los primeros puestos de manera regular. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay una sensación generalizada, por lo menos de los profesores con los que yo he hablado, de que el nivel de esfuerzo de los estudiantes ha bajado. Yo creo que es mutuo, hay una responsabilidad conjunta de los estudiantes y de los profesores, desde luego. Tenemos que replantear las formas que estamos estudiando y que estamos enseñando el derecho. En Colombia en general, pero sobre todo en nuestra universidad tenemos que replantearlo. Pero eso también me lleva a una pregunta. ¿Qué estrategias ustedes, porque ustedes también son profesores, qué estrategias ustedes han implementado o ven viable implementar de su experiencia en Estados Unidos, lo que ustedes vivieron, a nuestra realidad? Yo creo que hay algo que me parece, lo estaba pensando justo mientras Yesit intervino, que creo que, no sé si exactamente en mis clases, pero en general en la universidad creo que sería muy positivo caminar en esa dirección, y que tiene que ver con algo que se relaciona con ese sentido de la excelencia, que también tiene que ver con el compromiso social, personal, político, ético con el que se ejerce la profesión de abogado, y en particular en materia penal. Y creo que tiene que ver con la formación experiencial, las clínicas, todos los procesos de aprendizaje que lleven al estudiante a confrontar la vida real. Las consecuencias de un ejercicio poco riguroso en materia penal son la vida de una persona, su libertad. Y yo creo que cuando las universidades ofrecen espacios que en este momento en Colombia como regla general es los consultorios jurídicos, pero que muchas universidades avanzan hacia las nociones de clínicas que son un poco más integrales y que analizan otros tipos de casos distintos a los que se ven en consultorio, permiten a los estudiantes un acercamiento con la práctica, y entonces cobra sentido este proceso de aprendizaje de competencias relacionadas con resolver casos, y se imprime en casos de la vida real, con personas reales, y eso contribuye a que el estudiante cambie la perspectiva sobre lo que hace. Creo que ese sería un primer paso, y que bueno, al final en nuestras clases, que quizás no podemos de entrada crear una clínica de derecho penal, podría estar por traer los casos de la vida real, como por ejemplo ahora hacemos en los preparatorios de penal, al trabajo que se hace en las aulas. Yo creo que concuerdo con Valentina totalmente, y para añadir tal vez algo nuevo, recordaría esta anécdota. Cuando yo empecé el posgrado allá, recuerdo que en la clase de inducción o en la inducción nos decían, los vamos a someter a estrés, y a mí me pareció una afirmación fuerte, y de hecho me pareció incorrecta. Como así que lo van a someter a uno aquí a estrés, no hay que estudiar, a estar feliz, y lo van a estresar a uno? Y le decían, lo vamos a someter a un estrés razonable, pero a un estrés que lo obliga a usted a estudiar. Y yo lo entiendo ahora. Yo creo que al estudiante hay que incomodarlo, al estudiante hay que
forzarlo a salir de la zona de confort, hay que obligarlo a realizar actividades que le promuevan el ejercicio de pensamiento, que lo obliguen a plantearse los conceptos, a entender los conceptos y a aplicar los conceptos. Una de las metodologías es la del cold calling, como lo hacen en algunas universidades, pero no es la única. Hay muchas más formas de hacerlo, con los trabajos escritos, con las exposiciones, con actividades prácticas, como refería Valentina, pero eso definitivamente hay que hacerlo. Y ojo, eso no supone que el profesor se descargue en el estudiante para que sea ahora el estudiante el que haga el trabajo y el profesor se siente para atrás a ver exposiciones sin ningún ejercicio crítico. No, el profesor tiene que estar más preparado que el estudiante para poder corregir en el camino, para poder llamar la atención sobre los puntos claves y someterlo a su mejor desempeño y rendimiento. Para volver a una de las primeras intervenciones de Juan David, decía que en general en Colombia se tiene la sensación de que para estudiar derecho penal hay que irse a Europa, porque los países europeos son los que mejor trabajan el derecho penal. Pero también mencionaba Juan David que el procedimiento penal es especialmente enriquecedor desde la perspectiva norteamericana, en especial ahora que en los países latinoamericanos hemos empezado a incorporar paulatinamente los modelos adversariales. Mi pregunta para Juan David y para Valentina, que también ha estado en ese entorno norteamericano, es: ¿ustedes dirían que los aportes que puede brindar Estados Unidos al área penal se reducen exclusivamente al procedimiento penal, o hay otras áreas en las que los norteamericanos pueden aportar, como por ejemplo la criminología o el estudio mismo del derecho penal especial y de alguna manera alguna visión del derecho penal general? Sin duda alguna. Yo creo que nosotros tenemos una visión sesgada de que los aportes del derecho anglosajón son solamente en lo procesal, y definitivamente mi descubrimiento es que en materia de derecho penal hay muchísimo que aprender. Permítame, director, hacer esta referencia. Cuando yo estudié derecho, yo recuerdo que yo tenía en mis manos un libro del maestro Reyes Echandía y mis profesores me decían: cuidado porque ese libro está escrito en clave de causalismo y entonces usted se va a confundir porque hoy por hoy hay otras corrientes del derecho penal, el finalismo, el funcionalismo, y eso es en lo que estamos hoy. El causalismo está absolutamente desechado. Y a mí me hacía ruido en la cabeza al menos que un maestro como el doctor Reyes Echandía pues hubiera escrito un manual sobre una teoría del derecho penal obsoleta. Así lo entendía yo en mi limitado comprensión de estudiante. Y una gran sorpresa me llevé cuando llegué a Estados Unidos y entendí que el derecho penal de ellos es causalista. Quiere decir que el causalismo como forma de pensamiento de aplicación del derecho penal es una forma válida, legítima, que sirve pues con los problemas que seguramente tendrá, y eso pues dará para otra discusión más amplia, pero así funciona el derecho penal allá, y bien o mal hay aciertos, hay discusiones muy sesudas alrededor de muchos temas del derecho penal sustantivo, y tiene una importancia diametral pues digamos para el mundo, en el entendido de que los Estados Unidos tiene uno de los sistemas de enjuiciamiento criminal pues más populares del mundo. Pero además uno aprende una cosa muy particular: la razón por la cual ellos tienen un modelo causalista no tiene que ver tanto con el pensamiento dogmático, tiene más que ver con el razonamiento probatorio. Y es que nosotros siempre tenemos una dificultad, que es algo que le pasa a nuestros estudiantes en segundo año, es que nos preguntan: doctor, yo le entiendo lo de la diferencia entre el dolo eventual y el dolo directo de primer grado, pero ¿y eso cómo se prueba? ¿O cómo se prueba el dolo en la legítima defensa putativa? Y entonces uno dice: no, usted no se meta con eso, que eso es un problema de pruebas. Los modelos anglosajones de corte, como en Estados Unidos, han incluido los temas de prueba en la estructuración del delito. Por eso los delitos son tan casuísticos y por eso los códigos penales son tan extensos, porque ellos se han dado la tarea de regular cada hipótesis para que cada hipótesis sea más fácil de probar. Yo no sé si eso es mejor o peor, yo no tengo una opinión todavía al respecto, pero creo que sí es muy valioso ver cómo otras formas de pensamiento y de aplicación del derecho penal para poder tener elementos para comparar sistemas y ver cómo nosotros construimos un mejor modelo de procesamiento penal o de aplicación del derecho penal para nuestro país. Yo quisiera hacer una pregunta adicional. Hemos hablado de las virtudes del sistema de enseñanza del derecho y de cómo se aborda el derecho en general en el cúmulo, especialmente en Estados Unidos, por la experiencia tanto de Valentina como de Juan David, pero pues no todo siempre es color de rosa. ¿Qué desventajas le ven ustedes a
la enseñanza del derecho en Estados Unidos? Valentina. Bueno, yo todavía tenía en la punta de la lengua la respuesta a lo de Yesid y entonces voy a dejar a Juan David pensar la respuesta a lo tuyo, que está un poquito más difícil. Creo que hay otros 3 ámbitos en los cuales creo que es enriquecedor el trabajo de investigación que se hace en Estados Unidos en materia penal y que sobre todo tiene una influencia muy importante en la práctica que toca Colombia. Primero tiene que ver con el ámbito del derecho internacional penal, todos los modelos que se derivan o se asocian a la Corte Penal Internacional parten de una manera de entender la responsabilidad penal desde la perspectiva anglosajona. En segundo lugar, creo que nos llevan años luz en la investigación y el estudio de la criminología, en particular con una perspectiva cuantitativa asociada a la construcción de una política criminal más rigurosa. Y en tercer lugar, creo que hay un trabajo importante en relación con procesos de justicia restaurativa, parecería un poco curioso, y digamos surge de algo que no es una bondad o algo positivo, y es que tienen la mayor población privada de la libertad del mundo, y como consecuencia de eso, pues hay mucha gente que está pensando en alternativas a ese modelo y haciendo contrapeso, que creo que es pues, una de las dificultades más grandes que tiene el modelo penal americano, de un procesamiento criminal muy rápido y, digamos, viciado, sesgado, que persigue particularmente a las personas afroamericanas y latinas. Y eso también, digamos, para las personas que estamos interesadas un poco más desde la perspectiva de los derechos humanos y es el impacto que el derecho penal tiene sobre los humanos, pues creo que Estados Unidos tiene mucho de lo que podemos aprender. Para responder la pregunta de Camilo, que como dice Valentina es bastante difícil, yo creo que la abordaría por este lado. Ellos tienen una visión pragmática del derecho, ellos tienen una visión orientada a la solución de los casos, que desecha o no niega, pero sí subestima el valor de la dogmática y del pensamiento sistémico. Y yo creo que el pensamiento sistémico tiene un valor enorme porque organiza, está dotado de seguridad jurídica, de coherencia, de armonía y nos ayuda a resolver problemas de manera también más razonable, más justa y más coherente. De tal manera que yo no creo en que uno deba optar por una u otra forma. Yo creo que ambas formas de pensamiento son necesarias y deben coexistir. Yo siempre pongo este ejemplo. Nosotros decimos que, por ejemplo, Estados Unidos es un país del common law donde todo se resuelve en el caso a caso, pero la verdad es que ellos son un país cuya tradición jurídica ha transitado a los códigos también, pese a que son un país del common law. Así como nosotros somos un país del civil law basado en códigos, pero también hemos transitado la creación de reglas jurídicas por vía jurisprudencial. De tal manera que si hay una desventaja es tal vez asumir que un modelo es el que funciona y desechar otras formas de pensamiento. Yo creo que uno debe tomarlas todas y utilizar lo mejor de cada una. Yo tengo una pregunta adicional práctica. Seguramente hay muchos estudiantes que nos están escuchando en este momento sobre todo el tema de estudiar en el exterior. Es tal vez uno de los sueños que muchas de las personas tienen cuando estudian Derecho. ¿Qué consejos les darían ustedes dos a las personas que quieren estudiar en Estados Unidos? ¿Qué pasos deberían seguir? ¿Qué deberían fijarse para estudiar en Estados Unidos? ¿O qué deberían mirar si su enfoque, por ejemplo, es más dogmático hacerlo en Europa? ¿Qué consejos le darían a las personas que nos escuchan para lograr estudiar fuera del país, especialmente en las universidades americanas? Bueno, lo primero que yo diría es que no se achiquen. Si las personas que ustedes admiran desde el punto de vista académico o profesional se han formado en una determinada escuela que está en esa región del mundo, pero a ustedes les parece que es muy difícil de alcanzar por el idioma, por los recursos económicos, etcétera. Siempre hay muchas oportunidades para lograr ese camino. Lo que pasa es que hay que buscarlas y eso implica tiempo, esfuerzo y sobre todo muchas conversaciones con personas que ya han seguido ese camino. Y lo segundo que diría es no se dejen como creer de nadie ni de nada. La información está ahí, la información está en línea, la información está en personas, como ya lo dije, que ya lo han hecho. Cada uno tiene una visión distinta y yo creo que es importante que uno investigue, busque, lea quiénes son los profesores, cuáles son los centros de investigación, cuáles son las clínicas, qué es lo que se está pensando y discutiendo en las distintas universidades. Eso está hoy en línea, eso se puede encontrar hoy en línea. Y yo creo que el lugar para uno solo le corresponde a uno identificarlo y luego ya buscar y tocar puertas para encontrar los mecanismos para financiarlo. También es posible.
Yo, después de haber estudiado por fuera, siempre le digo a la gente que yo estoy convencido de que todo el mundo debería tener una experiencia académica o de alguna naturaleza de inmersión en otro país, no solo por lo que uno aprende por fuera en términos académicos, sino por la experiencia, por conocer otra cultura, por conocer gente, por aprender otro idioma, por vivir en otro lado, por conocer sitios nuevos, experiencias nuevas. Yo creo que eso a uno lo agranda como ser humano de forma inimaginable. Uno puede irse a Estados Unidos, a España, a Italia, a Francia, a Japón, a Corea, a Singapur, a donde uno quiera, y realmente de cualquier lugar se va a llevar cosas maravillosas. Cuando yo pensaba en irme a Estados Unidos, porque ese era mi deseo, yo veía eso como un sueño imposible, tal como lo estaba describiendo Valentina ahorita. Uno ve esa meta muy lejana porque particularmente Estados Unidos tiene una barrera económica muy particular. Las matrículas son muy altas, el costo de manutención es muy alto y para los abogados las becas son más bien reducidas. Pero el mensaje que les quiero dejar es que sí se puede, que hay que ponerse disciplina, un método. Uno sí se puede ir. En mi caso particular, yo obtuve una beca que me cubría una parte importante de la matrícula, pero la manutención y el resto de gastos los cubrí a partir de ahorros, que para mí también es una cosa que me produce pues mucha honra saber que tuve la disciplina de ahorrar, de salvar el dinero que necesitaba para poder cumplir esa meta, y así fue, lo logré, y eso me produce hoy un regocijo tan grande como si hubiera conseguido una beca para la manutención. De tal manera que el mensaje y el consejo, Camilo, es no dejen de soñar. Es un sueño que si uno le pone plazos, metas y método, se cumple sin duda alguna, y que es una experiencia que yo creo que todo el mundo debería vivir. Muchas gracias, Juan David, Yesid, Camilo. Este fue un espacio un poco distinto porque estuve en los dos roles, pero ha sido un gran gusto hablar con ustedes sobre cómo es estudiar Derecho Penal en otras latitudes, y gracias a quienes nos escucharon en el episodio de hoy. Para conocer más información sobre este podcast y otras actividades del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia, les invitamos a seguir la cuenta @derpenalUSE en X, Instagram y LinkedIn. Nos vemos en una próxima edición de Crimen y Castigo, una mirada contemporánea al derecho penal.